Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros en este segundo vídeo del día y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros a alguna parte y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero de todo nos tenemos que ir a Silverstone porque ha habido un fichaje que ha pasado desapercibido y que puede ser más importante de lo que mucha gente incluso llega a creer, explicándoos por qué, quién es la persona que llega al equipo Aston Martin. Bueno, pues parece ser que Aston Martin ha vuelto a fichar en Red Bull, les ha vuelto a quitar en este caso un ingeniero que en este caso ha sido el ingeniero Andor Hegedus. ¿Quién es Andor Hegedus? Bueno, pues era el ingeniero de diseño de proyectos del equipo Red Bull y se ha unido al equipo Aston Martin como diseñador de proyectos senior, más o menos la misma rol, el mismo funcionamiento que tenían Red Bull con otra denominación que es la que le ponen en este caso en Aston Martin. Pero ¿por qué es súper importante este fichaje que ha hecho por parte de Aston Martin desde Red Bull? Bueno, pues es que va para solucionar uno de los problemas más graves que tiene Aston Martin hoy en día, que son sus paradas. Los ingenieros de Aston Martin no es que estén realizando las mejores paradas posibles, tampoco las peores, pero están entre los 5 peores equipos en funcionamiento de paradas. Hegedus fue la persona que introdujo herramientas nuevas en Red Bull porque las ideó él para hacer las paradas más rápidas y sabemos que al final Red Bull es el equipo mejor en cuanto a paradas, no hay quien lo supere. Sí que es verdad que McLaren ha logrado superarle su récord de parada más rápida, pero en pautas generales no hay ni punto de comparación con Red Bull, y esa persona que llevó a los de Milton Keynes a ese nivel de conseguir hacer esas paradas tan rápidas es la que llega ahora a Aston Martin. Así que es un fichaje muy positivo, que lo estáis viendo ahí como lo anunciaba él mismo en su cuenta de LinkedIn. Lo curioso esto es que no es el único fichaje que ha realizado el equipo Aston Martin, y es más, es que ha habido varios fichajes que han pasado desapercibidos, como era este mismo, Hegedus, si lo estáis viendo ahí en esa fotografía de LinkedIn, que lo podéis ver ahí justo debajo de donde está Senior Project Designer at Aston Martin Formula One Team, pone 2MO. Eso significa 2 meses. Es que realmente Hegedus lleva fichado por el equipo Aston Martin hace 2 meses y no había pasado muy desapercibido. No se había dado cuenta nadie y ahora es cuando ha salido toda esta información a la luz, porque no es la única incorporación tampoco que ha habido por parte del equipo Aston Martin. Más información sobre Hegedus y finalizamos. Llevaba 9 años en el equipo Red Bull y, como digo, sobre todo su función más importante en estas últimas temporadas es que en 2018 empezó a idear esas herramientas con las que al final Red Bull, sobre todo a partir de 2019, comenzó a hacer, a ser el rey de las paradas, porque nadie es capaz de igualarles. Ese fue la persona que consiguió idearlo. Más allá de ahí, ha habido más fichajes, especialmente mejor dicho, ha habido otros 2 fichajes por parte del equipo Aston Martin muy importantes. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos? Bueno, pues os lo contamos aquí en el canal, que además de Andretti, que han recibido el OK de la FIA, había un procedimiento por parte de la federación para dar la licencia para entrar a Fórmula 1, ¿no? Eso ya lo sabíamos, y había un procedimiento de 3 pasos, en los cuales además había que pagar dinero en cada uno de los pasos, para al final recibir el sí o el no. Solo lo recibió Andretti, pero parecía que se lo iban a dar a 2 y el que mejor encaminado estaba era Hitech. Hitech GP es un equipo que está ahora mismo en Fórmula 2, Fórmula 3 y que estaba siendo apoyado de una manera muy fuerte por parte de Mercedes para que recibieran esa superlicencia, porque la intención de los de Brackley era conseguir formar casi su Alfa Tauri en Hitech. Finalmente no consiguieron llegar a Fórmula 1, pero ya tenían un proyecto e incluso tenían ingenieros ya fichados que los querían llevar a la Fórmula 1. Esos ingenieros pues al final se han tenido que buscar la vida en otro sitio, y hay 2 de ellos que han ido a parar al equipo Aston Martin. Del resto no se sabe gran cosa, pero hay 2 nombres grandes que han ido a parar ahí, muy importantes, como digo, porque estos son las incorporaciones grandes de nombres importantes, de nombres que llegan a jefes, no de personal de mecánicos, ingenieros, porque bueno, eso sí que hay mucho fichaje por parte de Aston Martin aún para hacer crecer la plantilla. Pero estos fichajes de Hitech que llegan irrumpiendo en el equipo son 2. El primero de ellos se llama Daniel Howard, ex integrante de Force India, o sea, es decir,
integrante de la estructura actual de Aston Martin, ya había estado en las fábricas de Silverstone, pero anteriormente, las que tenían antes de las que están por concluir ahora, y ex Mercedes. Esto también es muy importante porque formó parte de Mercedes en su etapa dorada, ya sabemos, en su etapa más dominadora. Se ha incorporado ahora como Senior Stress Engineer hace unas semanas, ha anunciado este fichaje, y luego también se ha unido Nick Smith, quien había estado en Caterham y también viene de Red Bull, al igual que GG2, que ya lo hemos hablado. Nick Smith en este caso se ha incorporado al equipo Aston Martin como Head of Supply Chain hace también 2 meses, a la vez que GG2. Así que bueno, estos son los fichajes que ha realizado Aston Martin, un equipo de Silverstone, un equipo británico que está muy motivado ahora mismo para 2024. Están comenzando la campaña también quizá en redes sociales y demás, pero yo creo que es el equipo que más motivado por lo menos se están mostrando en esas redes sociales. ¿Cómo os podemos enseñar con estas fotografías que en el día de hoy han publicado y que la verdad que me han parecido bastante interesante, específicamente una de ellas? Han publicado varias, han publicado 8 si no recuerdo mal, os recogemos 4, la mitad, pero bueno, estamos viendo aquí a Fernando Alonso en el mono de carreras. Muy importante porque está ahí muy involucrado. Vemos aquí a los dos zanahorios, ahí pues bueno, estaban trabajando, es con la fotografía que les han estado sacando. Luego también vemos aquí a Fernando Alonso llegando a la fábrica de Silverstone y, como digo, hay una fotografía específicamente que demuestra el compromiso que están mostrando todos en este punto del año en la fábrica de Silverstone, que es la siguiente. Estáis viendo ahí un grupo, un corrito muy unido, muy cerca todos entre sí. Muy importante al final esta unión que están teniendo también dentro del equipo Aston Martin. Al igual que el año pasado, me recuerdan estas fotografías a lo que veíamos en la pasada temporada, pero específicamente, ¿por qué me ha parecido más interesante esta foto? Bueno, pues si ampliamos, están todos alrededor de Fernando Alonso, es él ahí quien está alrededor de todo el mundo, alrededor de lo que estén ahora mismo en este punto mirando. Así que me ha parecido bastante interesante esas fotografías y por eso os las hacíamos ver. Bueno, más compromiso de Aston Martin, que además, como digo, por redes sociales se están mostrando de esta forma muy comprometidos. Veremos qué es lo que consiguen hacer. Os tenemos que enseñar también el primer encendido de un motor para 2024. No cambian en exceso, no cambian en gran forma, pero sí que los motores, bueno, pues se siguen algo desarrollando y como cada mes de enero se van haciendo ya los encendidos de los motores para 2024, ha tenido lugar el primero del año, que es el de Alpine. Lo han publicado en un vídeo bastante bonito, vais a escuchar el sonido, un sonido que, bueno, pues son de estos motores que tenemos ahora mismo, no es para nada los V10, los V12, hasta los V8 sonaban de por sí mejor, pero bueno, es un motor de los actuales y es el primer motor encendido que podemos escuchar para 2024. Y ojo, atención a lo que surge en redes sociales, diseño de Simon Air Designs, que aquí estáis pudiendo ver un diseño conceptual, un diseño de, bueno, pues de un aficionado de cómo podría ser el Mercedes, el W15 en cuanto a diseño. No os fijéis en cuanto a piezas, por supuesto, porque no tiene nada que ver, pero en cuanto a diseño, cómo podría ser el W15 de Mercedes esta próxima temporada, regresando al plateado, uniendo aún así el negro, que siempre lo han estado teniendo en estos últimos años y además recientemente en 2020, 21 y 23 siendo un concepto completamente negro. Bueno, pues este es el diseño que a él se le ha ocurrido. A mí hay dos cosas que comentar. Yo creo que es un diseño que, bueno, no está nada mal. Creo que es un diseño que tienen que volver al plateado, pero creo que es un diseño que difícilmente vamos a ver. O quizá han conseguido ajustarse mejor al peso y no necesitan que vuelva a ser todo oscuro, o yo lo veo muy difícil que lo volvamos a ver, básicamente porque Mercedes al final volvió en este 2023 al color completamente negro únicamente por quitarle más pintura, por tener más posibilidad de quitarle pintura y que no quedase tan en evidencia, pero fue el único motivo. Si no han conseguido ajustarse tanto al peso mínimo, yo lo veo complicado. Si lo han conseguido hacer, me encantaría, o creo que, mejor dicho, que tienen que volver al plateado, aunque no lo hubieran hecho lo del peso, creo que tienen que volver al plateado, pero bueno, entiendo que de por sí es imposible si no ha ocurrido eso. Entonces yo creo que sí que tendrían que volver plateado porque Mercedes son las flechas plateadas y por supuesto deberían de hacerlo. Lo veremos.
Bueno, pues habrá que esperar un mes, sí, un mes exacto, que es el 13 de febrero, creo que era el 14 de febrero cuando se anunciaba el Mercedes, así que queda un mes para saber si al final tenemos nuevamente plateado, tenemos nuevamente las flechas plateadas de vuelta o de lo contrario tenemos que esperar un poco más. Vamos a pasar de tema y nos tenemos que ir ahora a una información de ESPN, de la marca estadounidense, de la medio estadounidense, que ha hablado al respecto sobre el futuro de Alexander Albon. Ya os hemos contado aquí, os hago un breve resumen de lo que ha sido estos últimos días. Ya os habíamos hablado de Alexander Albon porque estaba en el radar de Ferrari. Esto es lo que ya os hemos contado en esta última semana, debido a que, bueno, Ferrari lo tendría en el punto de mira en el caso de que Carlos Sainz no quiera renovar más allá de un único año, que es lo que le están ofreciendo. Sin embargo, la información que teníamos era que Alexander Albon primero quería ver a cómo iba Williams, tiene contrato para 2024, no para 2025, entonces primero quería ver un poco cómo iba esa temporada, si iban avanzando como se espera y como quieren en el proyecto, o si no, de lo contrario, estaría abierto a mirar otras ofertas, si está abierto ahora mismo aún así a escucharlas. Entonces, lo que comentan desde ESPN es efectivamente la información que ya os habíamos dado. Alexander Albon, que no tiene contrato para 2025 con Williams, pero es uno de los pilotos más cotizados y que los de Grove ya le han hecho saber que quieren renovarle, ahora mismo está abierto a escuchar ofertas. Lo primero que quiere hacer es esperar a ver cómo avanza el proyecto de Williams, si avanza con los objetivos que se han marcado. Por supuesto, este año no van a estar compitiendo por el título, pero su intención es poco a poco ir mejorando, ir recuperándose un equipo tan histórico para volver a estar en la pelea por las victorias. Entonces, es lo primero que quiere hacer este año, esperar a ver si efectivamente eso se consigue, y si lo hacen, quizá consiga la renovación. Si no, está abierto a escuchar ofertas y hay dos equipos, según ESPN, muy interesados en el piloto anglo-tailandés, ya se lo están haciendo saber y podría contar con esas dos opciones. ¿Qué dos opciones serían? Bueno, pues realmente tenemos poca idea, más allá de que os puedo decir que una seguramente será Ferrari, que son los que han demostrado, pues bueno, tener una intención clara de ficharles en el caso de que Carlos no renueve ese único año. Más allá de Sainz, más allá de Ferrari, la verdad que no sé bien qué os puedo decir, porque bueno, Aston Martin no tiene muy claro ahora mismo qué pasará en 2025 con ninguno de los dos pilotos. Lo normal es que Alonso renueve, pero veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, y lo normal es que Stroll continúe, pero ya os hemos hablado aquí en el canal que podría ser que eso se tuerza. En el caso de Red Bull, bueno, podría volver, pero yo creo que Albon a lo mejor no quiere volver a la estructura Red Bull. Mercedes tiene cerrados sus pilotos, McLaren yo creo que quieren renovar sin lugar a dudas a Norris, entonces sería extraño. Más allá de ahí, la verdad que bueno, sería algo que habría que ver qué dos equipos le están ofreciendo esa oferta para la próxima temporada. Más allá de ahí, pasamos también de tema y nos tenemos que ir al equipo Red Bull. Nos tenemos que ir a unas palabras que ha dado Pierre Gasly al respecto sobre ahora sabemos que todos los equipos están asemejando cada vez más a Red Bull, todos los equipos están yendo hacia ese concepto, Ferrari y Mercedes lo cambian para esta próxima temporada, Aston Martin y McLaren ya están ahí, el resto de rivales también cada vez se están asemejando más a Red Bull, todos están yendo hacia esa misma dirección. En muchas ocasiones se ha hablado al respecto sobre si incluso copiar o no lo que está haciendo Red Bull. En el caso de Pierre Gasly, que Pierre Gasly es el director técnico de Red Bull, ha invitado a cualquiera de sus rivales a que los copie. Les da exactamente igual que les copien. ¿Por qué? Lo que explica es que tú puedes copiarlo, tú puedes verlo y copiarlo tal cual, reproducirlo, pero el problema está en que no vas a entenderlo. No es copiar, es entender qué está haciendo Red Bull. Puedes copiarlo si lo entiendes, pero en el caso de no entenderlo no te va a servir de nada, porque te puede funcionar una vez, pero no te va a funcionar la siguiente carrera, porque lo tendrás que configurar de una forma diferente, porque tendrás que evolucionarlo y al final no vas a entender por qué Red Bull está sacando beneficio de lo que tú acabas de copiar. Entonces, lo que dice Pierre Gasly, les invita a cualquiera que quiera a copiarlos, que me ha parecido muy sincero y muy realista, la verdad, lo que comenta. Incluso en sus palabras lo vamos a escuchar, él comenta, y que lo han dicho en muchas ocasiones en Red Bull, que ellos también han copiado, por así decirlo, otras herramientas que han llevado otros equipos. Es más, por ejemplo, un recorte en el plano, en el
Plano lateral del alerón trasero, este año que lo empezó a introducir McLaren, lo han copiado todos, incluido Red Bull. Es decir, que él habla también de que toman esa inspiración y que también se copian de cualquiera de sus rivales si traen algo que pueda servirles bien. Pero lo importante no es copiarlo tal cual, es tomar esa inspiración, es saber por qué lo están funcionando e introducirlo de la mejor forma posible a tu monoplaza. No te sirve de nada copiarlo tal cual, y eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, sobre todo cuando se enseñó el fondo del Red Bull, cuando se levantó en Mónaco y había gente diciendo que los demás lo tenían que copiar tal cual. No, bueno, y luego aquí también está que si lo copias tal cual sin copiar lo demás, no te va a dar seguro el efecto que le da Red Bull, pero más allá de ahí, que no te sirve copiar porque para empezar además otra cosa que no comenta Washe, que ahora os leemos sus palabras, es que vas a ir siempre por detrás. No es lo mismo tomar inspiración o no es lo mismo fijarte y demás que copiar tal cual. Si tú copias tal cual lo que has visto en Abu Dhabi del Red Bull para llevarlo a Bahrein, en Bahrein Red Bull va 3 pasos por delante. Entonces eso tampoco te va a servir. Pero luego es eso, si no entiendes tampoco qué es lo que estás introduciendo y simplemente lo metes porque, oye, a Red Bull está yendo bien, voy a meterlo también, no te sirve de nada, por supuesto. Entonces eso es lo que llega a comentar el director técnico de la escudería de Red Bull. Sus palabras son las siguientes: creo que es posible copiar, pero en todos los negocios del mundo, cuando son técnicos, el cómo es un aspecto a tener en cuenta. El aspecto más importante es el por qué. Si no sabes por qué, puedes copiar lo que quieras, pero es mejor quedarse en lo que entiendes. También nosotros copiamos algunas cosas. Puede que copiemos lo incorrecto, pero también te inspiras en los que ves de los demás. Este negocio es como un efecto Darwin. Ves algo de los otros, le añades otra idea y desarrollas y haces crecer tu concepto, tus puntos fuertes y tu capacidad. Pero cada vez tiene que ser en el aspecto de la comprensión. Si te limitas a copiar por copiar, no funciona. Tienes que tener los conocimientos y también lo que quieres conseguir. Si no, tienes el mismo objetivo dorado de características y no aporta nada. Así que eso es lo que os hemos comentado en muchas ocasiones y al final es lo que siempre os hemos dicho. Mercedes no va a copiar Red Bull, se inspira, va hacia ese concepto, pero tienen que introducir sus cosas diferentes. Aston Martin no copió a Red Bull, pero se fue hacia ese concepto. Eso es lo que siempre os hemos contado y es lo que dice Red Bull al final, también es lo que explica. ¿Habrá algún equipo que lo intente copiar tal cual? Seguro, sin lugar a dudas, pero no va a salir tan efectivo. Así que bueno, esto es lo que os teníamos que contar por parte de Red Bull y en el final de este vídeo nos tenemos que ir a una nueva sección que os avisamos que queríamos introducir. Os lo preguntamos por la pestaña de comunidad, había ciertas dudas, había gente que no sabía o que no le gustaba, había gente que sí, estaba bastante igualado. Vamos a probarlo, vamos a hacerlo y luego si no os gusta me lo podéis dejar en los comentarios, esta sección que vamos a incluir de vez en cuando en los vídeos. Si no os gusta lo dejaremos de hacer, pero algo que tenía interés por hacer para esta temporada era hablaros de vez en cuando de MotoGP, de las actualizaciones, de las noticias y sobre todo quizá los lunes después del fin de semana completo también contaros un poco lo que ha sido. Así que efectivamente pues vamos a empezar a realizarlo poco a poco y si no os gusta, como digo, pues dejaremos de hacer esta actualización de MotoGP. Habiendo hecho esta introducción, vamos a comenzar con la primera de las noticias que tenemos en el día de hoy para MotoGP. Traemos 3 muy importantes y la primera de ellas son unas palabras de Marc Márquez, que bueno, hace 2 días estuvieron en un evento de Estrella Galicia, junto también a Alex Márquez en la presentación, bueno, previa a la temporada 2024 que vamos a vivir, ahora nuevamente siendo compañeros de equipo con Gresini. Y sobre todo las palabras que os traemos son importantes por esto último, porque habla al respecto sobre Ducati. Ahora que Marc Márquez ha cambiado de ni siquiera de equipo solo, sino que también de fabricante, ha dejado Honda para marcharse a la marca Ducati, sabemos que mucha gente en Ducati no le quiso. Es más, en los test de post-temporada que hubo en Valencia, incluso hablaron desde Ducati que bueno, que no fue su decisión traerlo porque no lo querían en Ducati. Eso es lo que muchas veces se ha comentado. A Marc Márquez se le preguntó sobre esto, se le preguntó sobre si sintió que no le quisieran y ha dicho que no. En unas palabras que puede tener razón, pero también es verdad que hay que matizar algo. Sus palabras eran las siguientes y lo que dice es: nunca he tenido ese sentimiento, porque si no, no habría dado el paso. No vas a una marca que no te quiere. Siempre intento evadirme de los titulares y siempre he estado muy arropado por Gresini. Me dio mi tiempo en todo momento, por eso di el paso. Aquí hay una cosa que deciros: si Gresini le ha arropado y les sigue arropando y por redes sociales y todo, y por supuesto Gresini está encantado, pero Gresini no es Ducati.
Ducati, que son los que les otorgan las motos, sí que habían dicho que a lo mejor, sí que habían dicho que no fue decisión suya ficharlo y que no lo habrían fichado, pero bueno, al final se lo han tenido que comer porque porque Gresini tiene su independencia también y podía tomar decisión. Así que creo que no es exactamente lo mismo el hecho de que Ducati como tal no quisieran la llegada de Marc Márquez que lo que quisiera Gresini, que en este caso sí que han querido, por supuesto. Así que bueno, simplemente era contaros esas palabras. También demostración total del compromiso que tiene Honda por regresar a lo más alto. Honda, que sale de allí ahora mismo Marc Márquez, y demuestran su total compromiso por regresar habiendo ya programado todos los test que pueden por las concesiones. Bueno, no todos, pero han programado 22 test que van a ir distribuyendo a lo largo de toda la temporada para el desarrollo de su moto. Que esto es muy importante. Bueno, ¿qué son este tipo de concesiones que ahora mismo tienen? Es un nuevo sistema de concesiones que entra para esta próxima temporada, al final simplemente para intentar que Ducati no siga con este dominio absoluto que tiene ahora mismo y que los demás equipos sean capaces poco a poco de recortarles, incluso de este mismo año poder acercarse mucho más. Estas son las concesiones que hicieron oficial MotoGP, que como veis en el escalón B de por sí no hay nadie, está Ducati exclusivamente en el A, luego está KTM y Aprilia en el 3 y luego está Honda y Yamaha en el 4, que son los que peor han estado en estos últimos años. Bueno, esto se ha hecho por una distribución de puntos, o sea, no lo han hecho a dedo de KTM y Aprilia ponerlos en el C para que hubiera más diferencia, pero bueno, que ha sido una distribución por puntos. Y sobre todo Honda y Yamaha, que hace no mucho eran los que sobre todo dominaban este año especialmente, como ya las dos, porque Honda venía de antes, pero Yamaha ha sido especialmente final 2022 y 2023. Han empeorado tanto, han estado tan atrás, pues bueno, son los que al final más abajo están, más posibilidades de desarrollo tienen, por ejemplo, de desarrollo aerodinámico pueden introducir hasta 2 mejoras. Bueno, pues hay ciertas cosas y entre ellas también están los test, son los equipos que más pueden hacer test. Y por parte de Honda, demostración total con esa intención de evolucionar y de regresar a lo más alto con esos 22 test ya programados a lo largo del año. Para que veamos la diferencia, Yamaha ha dicho que no sabe ni siquiera si va a realizar todos los test posibles y por parte de Honda ya tiene agendados 3, que es algo bastante importante. Luego, para finalizar, que simplemente quería mostraros ese compromiso, también os tenemos que enseñar cuáles son las presentaciones que tendrán las motos de MotoGP este año, bastante diferentes, bastante esparcidas en el tiempo y son las siguientes. Lo estáis viendo ahí, 20 de enero, simplemente 7 días quedan para la presentación de Gresini, de la moto que van a llevar tanto Marc como Alex Márquez, son el primer equipo en presentarlo. Luego Ducati, que ya sabemos Gresini, bueno, Gresini lleva la moto de Ducati de 2023, la moto ya la conocemos, nos falta el diseño. Luego tenemos la Ducati de 2024, que será presentada 2 días después, con la VR46 siendo nuevamente presentada 2 días después. VR46 que llevarán la misma moto que los de Gresini. Luego está Trackhouse Racing, que lo tendremos el 26 de enero, Tech 3, que será el 29 de enero, Yamaha el 5 de febrero, ya nos vamos hasta febrero, Red Bull KTM 12 de febrero, el 13 un día después la Honda, tendremos luego también el 15 LCR Team, tenemos el 18 Aprilia y para el final, para el 28, 10 días después, tendremos Pramac. Así que bueno, muy interesante para ver cuándo serán esas presentaciones y esto ha sido todo por este vídeo en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.